teléfonos celulares para dar inicio a esta conferencia. Muy buenos días. A nombre de la Escuela de Graduados en Administración y Dirección de Empresas Zona Centro del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida al Campus Estado de México y agradecemos su presencia en esta tercera celebración Día EGADE 2008. En la EGADE Zona Centro queremos hacer historia y compartir un presente de retos con oportunidades para construir un futuro del cual podamos sentirnos orgullosos. Con este evento hacemos explícito nuestro compromiso con la comunidad de crear espacios a partir de los cuales se puedan generar ideas y soluciones que nos hagan a todos ser los mejores en nuestro día a día. Nos acompañan como invitados de honor en esta ceremonia el general de brigada diplomado de Estado Mayor Carlos Valle Mosqueda, agregado militar y aéreo, Embajada de México en China, de 1998 a 2000. El licenciado Rafael Ramírez García, primer regidor del municipio de Atizapán de Zaragoza. El doctor Roberto Rueda Ochoa, rector de la Zona Centro del Tecnológico de Monterrey. La doctora María Fonseca Paredes, directora de la EGADE Zona Centro en este campus. Hoy, 18 de octubre de 2008, tenemos el orgullo de recibir en la EGADE Zona Centro al señor embajador Sergio Ley López, quien dictará la conferencia magistral titulada China, potencia hegemónica del siglo XXI. A continuación, escucharemos su semblanza. Sergio Ley López, embajador de México en China de 2001 a 2006. Arquitecto egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM. Realizó estudios de posgrado en Historia del Arte en la Universidad de París, Francia. Maestría en Restauración de Edificios Históricos en el Instituto de Arqueología de la Universidad de Londres, Inglaterra. Se unió al servicio diplomático en 1984, en donde ha ocupado cargos como agregado cultural de la Embajada de México en China, jefe de Cancillería de la Misión Mexicana en Singapur y cónsul de México en Shanghái. Ha sido embajador de México para China e Indonesia y fue director general para la región Asia-Pacífico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, forma parte del programa de líderes académicos del Campus Guadalajara. Queda con ustedes el licenciado Sergio Ley López. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entiendo que no es una mañana muy propicia para una conferencia, sobre todo tan de mañana, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de hacer, déjenme ver, ya está funcionando, sí, se escucha bien. Vamos a tratar de hacer lo mejor y lo más ameno para que valga la pena que se hayan levantado tan temprano en un día tan difícil como el día de hoy, ¿no? Mucho se habla de China ahora en estos momentos. China parece ser que está de moda. Y en parte hay razón, porque pues las modas se generan cuando algo empieza a evolucionar y empieza a evolucionar muy rápidamente, y algo también que evoluciona de una manera diferente a cómo está evolucionando o han estado evolucionando el resto del mundo. Yo quiero hacer aquí algunos antecedentes para ubicarnos un poquito mejor en el contexto de China, ¿no? Por eso es que quiero dar estos antecedentes aquí. La República Popular China en realidad nació en octubre de 1949, cuando Mao Zedong desde la plaza de Tiananmen proclamó la fundación de la República Popular. Después de una cruenta guerra civil que se había desarrollado finalizando la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Pacífico. Las facciones que finalmente pelearon en la guerra civil habían estado unidas peleando contra la invasión japonesa,
Pero al término de la guerra, pues indudablemente se desató lo que era el conflicto que iba a venir. Las fuerzas nacionalistas, que eran comandadas por un general Chiang Kai-shek, y las fuerzas comunistas, comandadas por el máximo líder Mao Zedong, se enfrascaron en una lucha cruenta. Finalmente, las fuerzas nacionalistas fueron expulsadas del territorio chino, se refugian en Taiwán, y a partir de la fundación de la República Popular China se crea pues otro tipo de nación. Sin embargo, Taiwán y el generalísimo Chiang Kai-shek en Taiwán proclama que ellos son los representantes genuinos de todo el pueblo chino, y esta situación es apoyada por justamente la ONU, y durante muchos años, hasta 1972, Taiwán fue el representante de China, 1971, Taiwán fue el representante de China de todo el pueblo chino en el organismo de la ONU. Esto condujo a un aislamiento no solamente diplomático para China, sino también un aislamiento económico, lo que le conducía pues a una, yo diría, autarquía, porque durante 22 años tuvo muy pocos contactos con el resto del mundo, excepto con el mundo de la órbita soviética, que le llamaban en aquel entonces, o sea, el mundo comunista. Después, en 1971, se dio un fenómeno único en la ONU, porque Taiwán ha sido el único gobierno que ha sido expulsado de la ONU en toda la historia de este organismo, y de la República Popular ocupó el asiento que genuinamente le correspondía. Imagínense ustedes que era un absurdo que Taiwán, con una población de 20 millones de habitantes, estuviera representando a una nación de 650 millones de habitantes que en aquel entonces tenía la República Popular China. Pero lo más importante de esto es que la República Popular toma también el asiento que le correspondía en el Consejo de Seguridad. Y este asiento, como había sido China uno de los fundadores de la ONU y había sido también una de las potencias triunfadoras de la Segunda Guerra Mundial, pues entonces le correspondía el asiento permanente, que le daba otro carácter, le daba sobre todo el carácter de poder ejercer un veto que no la tiene ninguna otra de las naciones, más que las 5, que todos ustedes saben que han creado algunos problemas, pero que han dado por otro lado un peso específico a toda el quehacer del Consejo de Seguridad. Ahora me quiero referir un poco al impacto de la población china en estos momentos. China es la nación más poblada del mundo, eso lo conocemos todos, lo sabemos todos. En el 2008, China tiene 1.330 millones de habitantes. Se espera que para el 2028, dentro de 20 años más, China cuente con 1.460 millones de personas. Se ha criticado con mucha frecuencia las políticas que tiene China para controlar su población, las políticas que tiene para minimizar ese crecimiento ese crecimiento explosivo de la población que había tenido en el pasado. Creo que ha sido altamente criticada por ciertos grupos, pero que en el fondo han sido bastante exitosas, porque la limitación a que cada familia tenga solamente un hijo ha permitido que el crecimiento de la población sea un crecimiento moderado y que permita que la población haya elevado su nivel de vida de una manera considerable, muy, muy considerable. Algunos cálculos conservadores, tomando en cuenta estas prácticas de control de población, estiman que para la misma fecha
la India habrá superado la población de China y la India será la nación más poblada del mundo. Por supuesto hay una diferencia también de territorio, como más adelante vamos a ver. La India tiene un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados contra los 9.700.000 kilómetros cuadrados que tiene China. Es el tercer país más extenso del mundo después de la Federación Rusa y Canadá. Tiene fronteras terrestres con 14 países asiáticos. Y esto le da pues una situación geopolítica muy, muy importante, porque cada uno de esos 14 países con los que tiene frontera tienen diferentes sistemas y maneras de vida, son diferentes etnias y diferentes religiones. Si nosotros podíamos considerar al archipiélago de las Spratly y de las Paracel como parte de China, pues entonces también tendría fronteras marítimas con prácticamente todo el sudeste asiático hasta Indonesia. Indonesia, que es un país que la mitad del país está abajo del Ecuador y la otra mitad está arriba del Ecuador, pero entonces podríamos apreciar nosotros la extensión de lo que podría ser el territorio soberano de China. Ahora, este reclamo de China sobre estos archipiélagos pues está contestado por estas naciones, porque China dice, bueno, desde hace siglos yo he tenido una influencia sobre esta área geográfica del mundo. Antes nadie reclamaba nada porque estos archipiélagos son inhabitables, son realmente unas rocas, pero que últimamente se ha descubierto que puedan contener yacimientos energéticos considerables y por lo tanto todas las naciones están tratando de tener un pedazo de lo que pueda ser una riqueza, aunque no ha sido comprobado. Sin embargo, China en aras de tener una convivencia pacífica con todos estos vecinos que son muy importantes para ella, ha llegado a crear un entendimiento y los posibles yacimientos energéticos que existan en la zona se van a compartir entre todas las naciones que tengan un reclamo sobre el territorio. El territorio chino, como les mencionaba, ocupa el corazón de Asia y comparte las fronteras con Rusia, con Corea del Norte, con Vietnam, con Laos, con Myanmar, con India, con Bután, con Nepal, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán y Mongolia. Simplemente cuando existía la Unión Soviética, pues era una frontera con la Unión Soviética y todos estos países que en algunos círculos le llaman los países de los TANES, eran parte de la Unión Soviética, entonces formaban una frontera común. Entonces había políticas comunes. Sin embargo, cuando se desmembra la Unión Soviética, cada uno de ellos adquiere una frontera particular con China. Entonces China tiene necesidad de crear una política exterior suficientemente ágil, suficientemente dinámica para poder tener unas relaciones armónicas con estos países que indudablemente tienen unas diferencias étnicas y culturales muy diferenciadas de este país asiático. Además tiene las fronteras marítimas con Corea del Sur, Japón, Filipinas, Brunei, Malasia, Indonesia, como lo mencionaba hace un momento. Ahora quiero, ya que tenemos este antecedente de la geografía política, la geografía china y la geografía humana, son realmente antecedentes, me quiero referir un poco a lo que sería la economía china. Hay diferentes maneras de medir una economía. La más común y la que se emplea realmente para evitar distorsiones es la medición que se hace a base del tipo de cambio oficial que exista. Es decir, una economía se da en la moneda local.
se mide en la moneda local. Una vez que tenemos la moneda local, esa la convertimos a dólares, porque hay que tener una base que sea general para todas las naciones, y ese es el tipo oficial. Pero también tenemos que un dólar no compra lo mismo en Estados Unidos que en China o en México. Generalmente, en unos países de economías emergentes, un dólar compra muchísimo más de lo que compra en Estados Unidos. Y en economías altamente desarrolladas, como por ejemplo Noruega, en los países escandinavos, un dólar compra bastante menos de lo que compra en Estados Unidos. Entonces hay esta medición que le llaman por paridad de poder de compra. Esta se dice, bueno, es que si un dólar me compra tanto, hago ajustes, tomando en cuenta de que ese dólar va a comprar más en China, va a comprar más en México, que va a comprar menos en los países escandinavos, tomando como base la tabla rasa el dólar en los Estados Unidos, que compra el dólar en los Estados Unidos. Entonces nos damos cuenta allí que si hacemos una medición de esta naturaleza, la medida real de la economía china es de 3 billones. 3 billones en español, que serían 3 millones de millones de dólares. O sea que lo que en inglés lo llaman 3 trillion. Medida a paridad de cambio, esa es la medida oficial. Sin embargo, si lo medimos a lo que puede adquirir un dólar en China, que es el poder de compra, la paridad de poder de compra, nos damos cuenta de que la economía china mide 8.7 billones de dólares. O sea, con los mismos 3 billones de dólares que tenemos de la economía real, podemos crear una economía, la economía efervesce con los 8.7 billones de dólares. Pero esto hay que tomarlo con un poquito de sal, porque sí, solamente tiene relevancia para calcular el nivel de vida de la población y no refleja valores comerciales. Si lo comparamos un poquito con las otras economías en el mundo, nos vamos a dar cuenta que la economía china es la segunda en el mundo si la medimos para paridad de poder de compra. En Estados Unidos en los últimos años ha habido unos desajustes, entonces si el tamaño real de la economía estadounidense es de 13.5 billones de dólares, hay que ajustarlo por la paridad de poder de compra, entonces se ajusta a 12 billones de dólares, ya no es la tabla rasa de que estábamos hablando hace un momento. Entonces esta sería la economía china, la segunda economía más grande del mundo. Pero si la medimos ya al valor real de la economía, a la paridad oficial de cambio, pues entonces tenemos que los 3 billones de dólares se convierten en la tercera economía más grande del mundo, después de Estados Unidos y Japón. Pero el año pasado, en el 2007, la economía china superó en tamaño a la economía alemana, que se quedó en 2.9 billones de dólares. Ahora, China en el año 2000. En la primera mitad del año, China fue la principal locomotora de la economía mundial, aportando una tercera parte del crecimiento del PIB global. En esta primera mitad del 2008, la mayor parte de las economías desarrolladas, Estados Unidos, Canadá, Corea, Japón y la Unión Europea, disminuyeron considerablemente su crecimiento. ¿Por qué? Porque la crisis económica financiera que en estos momentos estamos sufriendo, los embates, se estaba avecinando de por sí. Entonces todas estas economías se contrajeron y por el contrario China siguió creciendo. Por eso es que nos dan ahora estas cifras. Sin embargo, el año pasado, durante todo el año pasado, la aportación del crecimiento de China al Producto Interno, al crecimiento de la economía global, fue del 15%.
O sea que prácticamente en esta primera mitad del año, esa aportación de China al crecimiento de la economía mundial se dobla, porque China no dejó de crecer, sino todo lo contrario. Durante este año tuvo un incremento sustantivo, pero pequeño con respecto al año anterior en su crecimiento. Ustedes ven aquí el 10.1 fue la economía que más creció en el mundo. Y sin embargo, por supuesto, la crisis financiera le va a pegar. Y entonces los economistas están ajustando este crecimiento y se espera que para la segunda mitad del 2008 la economía de China solamente crezca el 8%. Pero el 8% es la envidia de cualquier economía en el mundo, caray. Ahora, voy a referirme un poco la posición de China. ¿Qué está pasando ahorita en China con esta crisis global, financiera global? Sin duda, sin lugar a dudas, China tiene el mejor posicionamiento con respecto a las otras economías. Las otras economías desarrolladas y las emergentes. Y ahora vamos a ver por qué. China va a afectarse indudablemente porque va a haber una disminución sustantiva de sus volúmenes de exportación. Sin embargo, en este aspecto, aquí China tiene una enorme ventaja, su población. Si en lugar de estar enviando a la exportación los productos que están manufacturando, hace ajustes a su economía y los desvía a la población local, la planta productiva seguirá produciendo. ¿Perdón? No, la planta productiva seguirá produciendo para la población local. Pero claro, esto tiene que hacer ajustes dentro de su estructura económica, y pueda ser que salve la crisis de esta manera, si es que hacen esto, y creo que hay el conocimiento y hay la intención de poder hacerlo. Tiene un sistema bancario y financiero sólidos, no le pegó porque no estaba integrado todavía, a pesar de que una de las exigencias del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio era que su sistema financiero y bancario lo integrara al resto del mundo. Tenía un plazo X, no se ha cumplido ese plazo. El año pasado todavía se le criticaba grandemente a China porque no había completado los pasos para integrarse con ese sistema financiero y bancario al mundo, al sistema globalizado. Pero finalmente, en estos momentos, fue lo que le salvó a China. La convertibilidad de la moneda todavía no es efectiva, aunque no hay mayores restricciones para convertir la moneda, pero siempre los chinos tienen el último control. Por lo tanto, no hubo la especulación que se dio en otras economías emergentes como la de Brasil y Rusia, por ejemplo, en el cual hubo una fuga tremenda de capitales y que tambaleó la economía. Por eso es que digo que la economía china está en una de las posiciones mejores para salvar la crisis que se nos avecina. Por otra parte, y esto es muy, muy importante, tiene un muy saludable situación fiscal, con un superávit del 2% del Producto Interno Bruto. 2% del Producto Interno Bruto es el 2% de los 3 billones de dólares. Ahora, esto es exclusivamente para el año pasado, para el 2007. En estos momentos, en la primera mitad del 2008, China había acumulado un superávit de 170,000 millones de dólares, superávit de su cuenta de entradas y salidas fiscales. Bueno, yo creo que es la envidia de cualquier gobierno que tenga un ahorro ahí, porque tuvieron mucho más ingresos fiscales de lo que esperaban y que del gasto que habían programado. Entonces todavía consolida más
ese posicionamiento que tiene porque puede enfrentar cualquier gasto contingente que tenga que hacer para reestructurar su sistema productivo para volcarlo hacia el mercado interno. La crisis financiera también ha afectado indudablemente a un ajuste de precios a la baja de los bienes raíces sin causar estragos, ya que efectivamente en China no hay burbuja inmobiliaria. Con frecuencia se ha hablado del disparo que tuvieron todos los precios de la vivienda en China. Sí, pero si comparamos que ese incremento de precios que fue muy sustantivo, si lo comparamos con el incremento del poder adquisitivo de la gente, la elevación del nivel de vida, nos damos cuenta que ese incremento de la elevación del nivel de vida fue superior al incremento que tuvieron los precios de la vivienda. Por lo tanto, realmente podemos decir que no hay y no hubo burbuja inmobiliaria. ¿Por qué? Porque todo el incremento de precios de la vivienda está respaldado por un incremento al poder adquisitivo de las personas. Pero, claro, cuando hay una restricción de créditos, el precio de inmobiliario de los bienes raíces se va a venir abajo y creo que va a hacer unos ajustes que van a ser muy bienvenidos para la población que decía, bueno, es que para el resto de las gentes que no tenemos altos ingresos, pues sí, resulta un poco complicado poder adquirir una vivienda y creo que en este momento esto va a tener grandes beneficios para la economía china y en general para la población. Y aquí también, más adelante quiero hablar de los créditos hipotecarios, pero la deuda total de los hogares chinos significa solamente el 13% del Producto Interno Bruto. Y para comparación, la deuda total antes de la crisis, que explotara la crisis en los Estados Unidos, la deuda total de los hogares era del 100% del Producto Interno Bruto norteamericano. O sea, se gastaron lo que no tenían. Ahora, un 13%, si hay una disminución del valor de su vivienda, pues lo pueden absorber sin mayor problema. Los hogares chinos, algunos se podrán en una tesitura difícil, pero en general creo que lo podrán resolver sin mayores problemas, ¿no? Ahora, la otra parte del sistema bancario con los créditos hipotecarios. El comprador debe aportar entre un 20 y un 30% de enganche. Es decir, si no, no le prestan los bancos. Si no lo tiene, no es sujeto de crédito. Por lo tanto, las contingencias que tiene cualquier banco al otorgar un crédito hipotecario es cuando mucho del 80% y en la mayor parte de los casos del 70%. Sin embargo, en segundas viviendas, es decir, cuando un comprador ya tiene un crédito hipotecario y quiere tener otro crédito hipotecario para una segunda vivienda, tercera o cuarta, lo que presta el banco es solamente el 60% o un 50%. Entonces, las contingencias que tienen los bancos con créditos que no pudieran ser pagados por la adquisición de vivienda es realmente muy poco. Porque solamente resultaría que dentro del conjunto la cartera que pudiera ser no pagable o de difícil pago sería sumamente reducida con respecto al resto de los créditos que otorgan. También hay un control efectivo de la inflación. Esto ha sido una enorme ventaja. En febrero de este año se reportaba un índice de inflación de alrededor del 8.9%, una inflación muy considerable para un país que prácticamente no tenía inflación durante las décadas pasadas y los años pasados. El índice de inflación andaba por el 1% o a veces del 0.5%. En estos meses que ha pasado de febrero para acá han logrado bajar la inflación al 4.9% y creo que seguirán bajándola en el resto del año. En los últimos 30 años,
La economía china ha crecido a una tasa promedio de 9.3%. Esto es ya poniendo todos los altos y los bajos en los últimos 30 años. Como comparación, la economía india creció el 5.6%, en el mismo periodo Estados Unidos creció el 3.2%, y en 1975 la economía china significaba, imagínense nada más, el 2.8% del Producto Interno Bruto Mundial, mientras que en el 2008 significa el 15% del Producto Interno Bruto Mundial. Esa es la aportación que da China al Producto Interno Bruto Mundial. Y vamos a hacer ahora, pues algunas son especulaciones, las otras son cálculos que se han hecho, no por mí, sino por economistas. Yo no soy economista, pero que algunos economistas y sobre todo algunos sinólogos han hecho algunos cálculos, especialmente un sinólogo, Albert Keidel, de la Carnegie Endowment for Peace, International Peace, que hizo una proyección de que si la economía china sigue creciendo a tasas que van a ir disminuyendo a medida de que la economía crezca, se consolide, a la medida de que la economía madure, va a crecer a tasas menores. Pero hace una proyección, ¿qué es lo que va a pasar con la economía china y con la economía norteamericana de aquí al año 2100? Por supuesto yo no lo voy a ver, pero yo creo que muchos de ustedes lo van a ver. Y es interesante el resultado y es el que les quiero mostrar ahora, para que lleguemos nosotros a la conclusión si será la potencia hegemónica. Pues a lo mejor no es hegemónica, pero será la potencia o la superpotencia del siglo XXI o no lo será. Si la economía china continuara creciendo a las tasas actuales, para el año 2030 tendrá un tamaño comparable a la de Estados Unidos, con valor de 22 billones de dólares y un per cápita de $15,000, medidos a paridad de mercado de acá. A paridad de poder de compra, es decir, lo que puede comprar la economía china, la economía china valdría 36 billones y el per cápita $24,000. ¿Qué significa esto? Bueno, pues imagínense ya nada más una nación de 1.300 millones de gentes o 1.400 millones de gentes que pueda tener en este momento, con un per cápita, un poder de compra de $24,000. Entonces, por supuesto, esto no es una suposición fuera de este mundo, ¿no? Durante los últimos 30 años ha estado creciendo estas tasas, si nosotros los interpolamos, ya no a ese crecimiento, sino que la bajamos a un 8% como lo ha hecho Keidel. Esos son los resultados que le da. Pero, si nos vamos un poquito más adelante, ¿qué es lo que va a pasar en los 30 y los 40? Si suponemos que las décadas de los 30 y los 40, el crecimiento ya se bajó porque amaduró la economía, sea un 6.5 o 5.5% para el año 2050, la economía china tendrá un valor de 82 billones de dólares y un per cápita de $53,000 a paridad de cambio de mercado. Ya no suponemos la paridad de compra, la capacidad de compra, sino la paridad del mercado. Si la economía de Estados Unidos crece a una tasa constante del 3%, que también puede ser optimista, puede darse o no puede darse, pero vamos a suponer que creciera a esa tasa, para el año 2050, la economía de Estados Unidos tendrá un valor de 44 billones de dólares. Es un tamaño poquito más de la mitad de la economía china. O sea, la otra va a ser exactamente el doble.
Y esto pues tendrá muchas consecuencias que vamos a ver más adelante en este escenario ideal que estamos pensando, ¿no? Si nos vamos allá al año 2100 y proyectamos el crecimiento en la década de los 50 sea de 4.3% y en los 60, a partir de los 60 ya es una economía sumamente madura, va a crecer solamente al 3%. Para el año 2100 la economía china va a tener un valor de 466 billones de dólares y un per cápita de 271,000 dólares para una población estimada en poco más de 1.700 millones de gentes. En comparación, la economía estadounidense, que siga creciendo al 3% anual, para el mismo año valdría 194 billones de dólares con un per cápita de 262,000 dólares. Por primera vez el per cápita de China supera al per cápita de Estados Unidos. E insisto, no son especulaciones mías, sino son especulaciones también de alguien que es muy avesado en esto, que son economistas, que hicieron sus interpolaciones, y que claro, lo que quieren es analizar los escenarios futuros para trazar una política de nación hacia lo que puede ser inevitable o no, o evitable, porque también dependerá de muchas cosas. Y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Si se da esto, si se da esto, si se da esto otro. Y por supuesto, uno de los condicionantes más importantes que tenemos aquí es que haya paz. Que no va a estar exento de conflictos. El ascenso de cualquier nación en toda la historia de la humanidad se ha dado después de conflictos. Pero bueno, nosotros esperamos que habremos evolucionado de tal manera de que los conflictos sean evitables, si es que se pueden evitar. ¿Qué implicaciones globales tiene? Pues con una economía de más de 2 veces superior a la de Estados Unidos que tendrá en el 2050 o que tendría en el 2050, le otorgaría a China un liderazgo global, comercial e institucional. China daría la pauta en los patrones de inversión y comercio. No cabe la menor duda. Como lo está dando en estos momentos la economía más grande del mundo, que es la estadounidense. Las fluctuaciones en la demanda del mercado interno chino tendrían repercusiones que afectarían a todo el mundo. Exactamente igual de lo que está pasando en Estados Unidos. Si los estadounidenses dejan de comprar tal o cual cosa, nosotros afectamos y nos ponen una crisis tremenda. O si por el contrario hay una demanda creciente, pues nosotros estamos boyantes y entonces tenemos pues un crecimiento bastante sostenido para algunos productos. Pero hay otras implicaciones también, ¿no? Las políticas monetarias chinas afectarían la liquidez y las tasas de interés en todos los mercados. Exactamente lo que está sucediendo ahora. Estados Unidos marca la pauta en cuanto a las tasas de interés internacionales y nosotros las bajamos y las subimos con respecto, guardando toda proporción guardada, pero también tenemos que nivelarnos a lo que está pasando en la economía más grande del mundo. Las bolsas de valores serán las más grandes del mundo, las bolsas de valores chinas, e influirán en gran medida en los estándares globales. Sin duda, si es que esto se da. Y el poder financiero chino tendrá repercusiones en todos los rincones del mundo. Tendremos aquí financieros chinos que nos estén invirtiendo tanto aquí como en África o como en los Estados Unidos, sin duda. Se habrán levantado las barreras que les impide en estos momentos la inversión en los Estados Unidos en ciertas
en ciertas industrias y empresas estratégicas. China tuvo la intención de comprar Lehman Brothers, pero por debajo del agua le dijeron que esto era inaceptable y bueno, la empresa tronó. Pero bueno, esto creo que cambiará con el tiempo. El liderazgo de instituciones internacionales tales como la ONU, el Banco Mundial, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional y otras gravitarán necesariamente hacia China. Y bueno, consecuentemente, algunas instituciones multilaterales tendrán la intención de cambiar sus sedes de Nueva York o de Washington para Shanghái o Pekín, puesto que para allá va a estar la toma de decisiones de esa economía que está de ese tamaño. Ya se habla en estos momentos de que el centro de gravedad del mundo se ha cambiado, está gravitando, ya no sobre el Atlántico. Durante todo el siglo pasado gravitó sobre el Atlántico. Las relaciones Estados Unidos, Unión Europea, etcétera, etcétera, eran de tal peso específico que el centro de gravedad del mundo estaba en el Atlántico sin duda. Pero en estos momentos en que las dos economías, la segunda y la tercera economía más grandes del mundo, juntas están en el continente asiático, y la primera economía está en el continente americano, el centro de gravedad poco a poco se ha cambiado hacia el Pacífico. Y esto tenemos que reconocerlo nosotros, porque nosotros también tenemos una vocación hacia el Pacífico. Tenemos la obligación de reconocerlo. Tenemos los instrumentos para actuar en el Pacífico, con esa extensa costa que tenemos hacia el Pacífico. Y yo creo que debemos de buscar nuestra mirada mucho hacia el Pacífico. El Estado de México, por cierto, esto es no es una paréntesis comercial, pero ha hecho una gran labor con el hermanamiento que tiene con la provincia de Cantón, y que hay una muy florecientes intercambios con esta provincia, que es el motor del sector productivo de China, ¿no? La mayor parte de las fábricas están localizadas en la provincia de Cantón. Y allí yo realmente les doy una calurosa felicitación por ese trabajo que han estado haciendo, de ligarse al Pacífico, un estado que es realmente central en México, que no tiene costa hacia el Pacífico, pero que sin embargo tiene una vocación importante hacia el Pacífico. En el aspecto militar, y aquí en general pues ustedes tendrán también alguna opinión al respecto, habrá una recomposición de fuerzas sin duda, si es que volvemos a decir, si es que no hay un conflicto de dimensiones colosales que nos destruya no solamente a las dos superpotencias, sino también nos destruya a nosotros, porque ya a estas alturas un conflicto de esa naturaleza pues nos destruye a todos, nos destruye al mundo. Pero no sería de ninguna manera lejano que pudiéramos pensar que haya bases navales chinas en el Atlántico, sobre todo en el Atlántico Sur, cuando las relaciones entre Angola, por ejemplo, que es una nación ribereña del Atlántico Sur, tiene unas excelentes relaciones con China, y que en un momento dado pueden establecerse algunas bases navales. Lo desconozco, no tengo la menor pista de que haya habido algunas pláticas al respecto, pero esto no sería algo que pudiera pensarse fuera de este mundo. Y bueno, indudablemente el Mare Nostrum, China va a ser el Pacífico, como Estados Unidos también llamó el Mare Nostrum a todo el Atlántico, ¿no? Entonces, estas son las posibilidades que puede haber en una recomposición de fuerzas militares que pueda presentarse en el Pacífico, en el mundo,
cuando una economía se pueda desarrollar de este tamaño y que pueda superar en gran medida a la economía más grande del mundo que tenemos en estos momentos. Ahora, las grandes incógnitas, para mí son las grandes incógnitas, es qué va a pasar con Rusia y con la India. Y no la quiero tocar, porque sería muy pretencioso de mi parte aventurar cualquier juicio sobre Rusia y cualquier juicio sobre la India, porque no tengo un conocimiento profundo al respecto. Pero sí, en estos momentos la India salió bastante mal librada, está saliendo bastante mal librada de esta crisis financiera, y Rusia sin duda, uno de los efectos pues más perniciosos que puede traer la crisis a Rusia es que la acumulación que tenían de reservas monetarias Rusia, que había acumulado alrededor de 600,000 millones de dólares, pues esto se derrumbó por la salida masiva de capitales y el desplome brutal que tuvo las bolsas de valores en Rusia, que tuvo una pérdida hasta del 60%. La más grande de todas las bolsas en el mundo la tuvo en estas semanas que han pasado. 60% es una pérdida de la bolsa, es tremenda, cualquier país no lo resiste. Entonces, Rusia ha tenido que estar sacando dinero de esa bolsa que tenía ahí de reservas para meterla y poder más o menos sostener un poco la economía de lo que estaba pasando. En el caso de la India, pues tiene otros problemas de otra naturaleza. Tal vez uno de los problemas sociales más serios que pueda presentarse en el país es la persistencia todavía a estas alturas y de una manera muy, muy considerable y fuerte del sistema de castas. Es decir, la movilidad social es muy, muy limitada y esto pues creo que con el tiempo pueda traerle algunos problemas para un desarrollo vigoroso que pueda tener esta nación. Pero bueno, yo lo dejo ahí nada más como incógnita. Pero también eso puede representar otros factores importantes, este ascenso que pueda tener China, en este ascenso o descenso que pueda tener también China. Para este crecimiento económico sostenido, pues hay factores favorables. Es una economía basada en la exportación de artículos de consumo, integrada al mundo globalizado. Eso sin duda, que va a afectarse ahora por la crisis, sin duda. Pero puede canalizarla a su mercado interno, ¿no? Como lo habíamos visto antes. El gigantesco mercado interno en plena expansión, ahí está el desvío que puede hacer en caso de que las exportaciones resulten afectadas. Hay un manejo, y este es muy, muy importante, el manejo de la economía por funcionarios altamente calificados y con información sofisticada que les permite tomar decisiones acertadas. Esto es muy, muy, muy importante porque en estos momentos de crisis y en los momentos en que hay una verdadera globalización, el tener información actual y sofisticada para tomar decisiones y tomar decisiones acertadas es crucial. Si esto no se da, cualquier economía puede cometer errores gravísimos, como lo hemos estado viendo, y con pérdidas estratosféricas que realmente tienen una repercusión más allá de cualquier frontera. Factores desfavorables, sí, pueden presentarse muchos. Yo aquí nada más apunto a dos. Una recesión sostenida a nivel mundial. Esto, ¿cuánto va a pasar? Si realmente va a haber una recesión o no la va a haber, pues no la sabemos, ¿no? Muchos hablan de que sí, realmente es una recesión, comparable a la que sucedió en los años 20, a finales de los años 20 en los Estados Unidos y en el mundo, y que duró 10 años para recuperarse. Puede ser,
Puede ser uno de los escenarios más siniestros y más feos que se puedan presentar para el mundo. Pero bueno, esperemos que haya la suficiente cordura entre todos los actores internacionales para que no sea esto lo que esperamos, ¿no? El otro, pues ese es el conflicto bélico, un conflicto bélico no solamente entre las dos superpotencias, sino también un conflicto bélico a nivel regional. China tiene algunos focos candentes. Uno de ellos, de manera importante, es Taiwán. Taiwán, poquito voy a referirme a Taiwán. China lo considera como una provincia rebelde y espera que con el tiempo haya una reunificación. Taiwán se considera una nación que de facto es independiente, pero que no es nación porque no es reconocida más que por un puñado de países, 23 países, la mayor parte de países pequeñitos centroamericanos. Todo Centroamérica tiene relaciones con Taiwán y no con la República Popular, excepto Costa Rica, otros países del Pacífico Sur, algunos países africanos. Pero lo que sí es que China no está dispuesta de ninguna manera a que haya una independencia de jure de Taiwán. Y para evitar esto está dispuesta a llegar a sus últimas consecuencias. Y si esas consecuencias significa que puedan llegar a una conflagración, porque por otra parte Estados Unidos tiene un compromiso formal con Taiwán de defenderlo en caso de ser atacado, pues entonces esto tendrá consecuencias graves y globales. En estos momentos, bueno, la relación con Taiwán ha sido una relación de altos y bajos, pero en la cual ha prevalecido el pragmatismo. Creo que una de las virtudes, si podemos llamarle virtudes más acendradas de los chinos, es que son muy pragmáticos. Entonces, aún no teniendo relaciones diplomáticas, aún teniendo una beligerancia hablada, hay una relación económica sumamente estrecha. De los inversionistas, que pudiéramos llamar extranjeros, más importantes dentro de la República Popular China es Taiwán, a pesar de que no tiene relaciones diplomáticas. La economía taiwanesa se ha integrado más y más a la economía de la República Popular, a la economía del continente, de tal manera que en estos momentos la economía taiwanesa depende en un 60% del mercado chino. Por otra parte, también los intercambios han sido muy frecuentes. Los intercambios no gubernamentales han sido muy frecuentes y muy estrechos. En estos momentos viven alrededor de 4 millones de taiwaneses en la República Popular, desarrollando diversas actividades comerciales y empresariales. Lo que le da también otra dimensión. Taiwán está conociendo mejor a la República Popular. Taiwán, por otra parte, no ha permitido que ciudadanos de la República Popular residan en Taiwán, pero creo que ya hay una presión muy fuerte de empresas taiwanesas para que esto se pueda dar, puesto que en estos momentos hay mano de obra altamente calificada que las empresas taiwanesas quieren llevar del continente, quieren llevar a la isla de Taiwán. Entonces, esto está evolucionando. En junio de este año, en mayo de este año, hubo elecciones presidenciales en Taiwán. El régimen que estaba anteriormente era un régimen pro-independentista que estuvo en una situación de mucho conflicto con los dirigentes de la República Popular. Se habían establecido todo diálogo a nivel gobierno, se había roto todo el diálogo a nivel de gobierno.
los que tomaron el poder, el triunfador de la elección presidencial de mayo de este año, ha sido el partido opositor, que es el partido tradicional, que propugna una integración económica con China y una integración política a largo plazo, sin poner plazos, pero que fueron los que proponen que en última instancia China y Taiwán es una unidad cultural y es una unidad política que pueda funcionar en un futuro. Pero está siempre la incógnita. Si Taiwán se ha desarrollado ahora como una sociedad verdaderamente democrática, las elecciones son libres sin ningún problema, entonces puede haber que en un futuro alguno de los partidos independentistas triunfe y entonces sí que declaren una independencia unilateral que pueda poner en conflicto a toda la región y también el crecimiento de China. Por otro lado, también no es descartable un conflicto bélico en la península coreana. El armamento nuclear que ha estado desarrollando Corea del Norte es sumamente peligroso para la región. China de ninguna manera lo quiere y ha sido el interlocutor más cercano que ha tenido Corea del Norte. Sin embargo, el régimen coreano del norte es totalmente impredecible. Estados Unidos no ha podido manejarlo. Como no pudo manejar muchísimas otras cosas, pero se espera que en un cambio de dirigencia en el gobierno de los Estados Unidos puedan llegar a un acuerdo que minimice las posibilidades de un conflicto bélico por el armamento nuclear que está desarrollando Norcorea y que se desmantelen todas las instalaciones nucleares que ha estado haciendo en los últimos años. Pero pues siempre hay estos sí, si esto se da y si no se da. Ahora, tiene China otros retos a vencer. Uno muy importante es la erradicación de la pobreza. Si bien en los últimos 30 años, y esto es un hecho realmente de destacarse, el país sacó de la pobreza a más de 300 millones de gentes, de la extrema pobreza. Sin embargo, aún permanecen en extrema pobreza, pues a un considerable número de gentes. Son cifras que varían entre 50 millones de gentes a 20 millones de gentes, dependiendo de quién les esté estimando, ¿no? Pero lo que han hecho en los 30 años de sacar a 300 gentes de niveles de pobreza extrema fue muy significativo, porque si se analizan las estadísticas del mundo, se va a ver que en el mundo hubo una reducción efectiva de los niveles de pobreza. Pero fue exclusivamente por esta cifra. Porque en el resto del mundo, desafortunadamente, los niveles de pobreza se incrementaron. Especialmente en África y en América Latina. Pero bueno, todavía quedan algunos baches que tienen que lidiar. Creo que lo están haciendo de una manera sustantiva. Esos excedentes que tienen en esos excedentes fiscales que tiene el país, pues le permitirá aliviar, y si ellos quisieran en estos momentos aliviar de un sopetón estos niveles de pobreza, pues empiezan a repartir el dinero entre todos los 50 millones de pobres en extrema pobreza que quedan en China, y puede más o menos aliviar en los niveles. Pero China está convencida, con una tradición confuciana, y con frecuencia lo mencionan, de que no es que si ven a un hambriento, la solución no es darles el pan a comer, sino enseñarlos a pescar o enseñarlos a hacer el pan.
Porque si se les da el pan, se lo comen y al rato van a estar otros hambrientos. Entonces, si les enseñan a pescar, indudablemente que van a dejar de tener hambre. Porque cuando vuelvan a tener hambre, pues van a volver a pescar. Entonces, eso es lo que quiere y para allá han encaminado todos sus programas de erradicación de la pobreza y creo que han tenido éxito en algunos casos, en otros casos tampoco no ha sido una situación ideal que han estado manejando. Pero creo que han tenido más éxitos que fracasos en ese sentido. Por otra parte, otro de los retos que tiene el país son las crecientes desigualdades, tanto regionales como sociales. Se ha incrementado la diferencia entre los que tienen, los que más tienen y los que menos tienen, pero considerablemente. Las últimas cifras que daban por allí andaban alrededor una población con altos ingresos, alrededor de 200 millones de gentes. Es un país grandototote, 200 millones de gentes con altos ingresos. Entre los supermillonarios, multimillonarios o billonarios que mencionaba la revista Forbes el año pasado, pues había alrededor de 160 chinos, ¿no? Un país que hace 30 años pues tenía una tabla rasa, ¿no? Una pobreza generalizada, pero todos estaban pobres, a que en 30 años cuente con 60 multimillonarios. Bueno, tal vez no del tamaño del señor Slim, pero con bastantes recursos económicos. Y sí se ha incrementado. Esto lo ven con preocupación las autoridades chinas y creo que ese es uno de los retos a vencer porque tampoco no quieren violentar. Están convencidos también de que no es el caso repartir una riqueza simplemente por repartirla, sino que por el contrario, las masas que están abajo, poderlas elevar para que ese diferencial se disminuya, ¿no? En cuanto a las disparidades regionales, pues se tiene las zonas altamente desarrolladas costeras, con zonas urbanas como Pekín, Shanghái y Guangzhou, que son pues el primer mundo, la verdad. Y por el otro lado, en las zonas más occidentales de China, provincias como Gansu o como Xinjiang, en que hay y Tibet, que hay una pobreza generalizada. También hay conciencia de estas disparidades. Hay en estos momentos un programa que alienta la inversión en estas zonas del oeste del país de una manera discriminada, efectivamente. Hay incentivos fiscales muy, muy importantes para que la inversión se fluya hacia este occidente. Pero también, por otra parte, ha habido una considerable inversión en infraestructura, porque no tiene caso de que se esté alentando la inversión en una región y puedas instalar una fábrica de la cual no puedes sacar el producto. ¿Por qué? Porque no hay ni carreteras, ni aeropuertos, ni ferrocarriles. Entonces, uno de los grandes inversiones y de los grandes trabajos de ingeniería que se hicieron en estos últimos 5 años fue el ferrocarril que une Pekín con la capital del Tíbet, Lhasa, puesto que es un ferrocarril que tiene que subir hasta los 5.800 metros sobre el nivel del mar y de allí empieza a descender hasta llegar a la capital del Tíbet, que está a 4.300 metros sobre el nivel del mar. De cero suben a 5.800 y de allí descienden a los 4.000. Es una de las obras de ingeniería ferrocarrilera más espectaculares que yo he visto en mi vida, pero además con otras soluciones sui generis. Por ejemplo, hay una zona que es muy pantanosa, que en el invierno eso se congela totalmente, en el verano se hace todo eso agua. Por la abundancia de agua también tiene una abundancia de flora y fauna. Entonces tuvieron que hacer un puente
de 120 kilómetros de largo para permitir que la flora y fauna fluya por debajo de la vía y que no fuera a ser una barrera que pudiera detener este flujo. Fue realmente un espectacular. Es decir, el puente no es que tenga un claro de 120 kilómetros de largo, sino que hay pilotes de tanto en tanto, pero que sí tuvieron que levantar toda la vía en esos 120 kilómetros para salvar esa zona de los pantanos. Realmente es una obra de ingeniería que es digna de verse. Otra de las obras de infraestructura que están haciendo así colosales es llevar el agua del sur. El sur es abundante en agua, pero muy, muy abundante en agua, mientras que el norte, un poco lo que nos sucede aquí en nuestro país, es muy seco, es desértico. Entonces diseñaron un sistema de acueductos para llevar el agua de los ríos del sur hacia el norte y poder regar y dar a las ciudades el agua que necesitan. Este sistema de acueductos es el primer acueducto, está perforado en las montañas, es prácticamente un túnel gigantesco para llevar esta agua. Ya entró en operación recientemente, o va a entrar en operación en fecha reciente. El otro acueducto sigue la cota más baja de las montañas, del sur al norte, y el tercer acueducto es uno que ya existía desde hace 2500 años, que era el canal que conecta en la costa la ciudad de Shanghai, prácticamente Shanghai, Hangzhou, con la capital de China, con Pekín. Ese canal de navegación era un canal que se utilizaba como navegación, pero con el uso de los ferrocarriles y de las carreteras cayó en desuso y se asolvó. Entonces ya no se utilizaba como navegación. Entonces lo que están haciendo ahora es desasolvar ese canal y utilizarlo como acueducto para llevar el agua del sur hacia el norte. Entonces este tipo de infraestructura, pues por supuesto que va a traer grandes beneficios, porque cuando están alentando que la inversión fluya hacia las partes menos desarrolladas del país, pues tienen una infraestructura que lo sustenta para que puedan sustentar este desarrollo. Ahora, yo creo que el mayor problema que tiene China en estos momentos, uno de los grandes problemas y el que realmente le puede detener ese crecimiento del que estamos hablando hace un momento, es la degradación del medio ambiente. Es muy considerable la degradación que ha habido en ríos, lagunas, y a pesar de que todas esas obras de infraestructura, pero durante los años pasados no se cuidó de ninguna manera que hubiera un tratamiento adecuado de los residuos industriales o los residuos urbanos. Entonces se contaminaron ríos, lagunas y mares de una forma muy, muy considerable. Ya se han dado pasos importantes. Uno de ellos fue el año pasado la agencia que controlaba, que regularizaba el medio ambiente o que prevía los daños al medio ambiente, se transformó en un ministerio. Entonces eso ya fue muy importante porque ya tiene poderes que pueda obligar a las provincias y a los gobiernos municipales a realmente ajustarse a las exigencias del gobierno central en cuanto a control del medio ambiente. Por otra parte, y este es un paréntesis, creo que un futuro muy, muy importante de desarrollo comercial con China va a ser de todas aquellas empresas que tengan una tecnología para manejo del medio ambiente, para tratamiento de aguas residuales, etcétera, etcétera. Y eso sin duda que va a ser uno de los grandes negocios que se puedan hacer en China en un futuro y en el presente. Por otra parte, pues también la degradación del aire por el crecimiento de la planta de automóviles ha sido muy, muy considerable, especialmente en las grandes urbes como Pekín, Shanghai
y Guangzhou han estado aprendiendo del resto del mundo. Recientemente se aplicó en Pekín, después de las Olimpiadas, durante las Olimpiadas se aplicó un programa muy drástico durante todo el mes. Los números nones, si era el día un número non, podían circular. Los números pares, si era el día par, podían circular. El resto no. O sea, el 50% de la planta automotriz de toda la ciudad, de todo el municipio, no podía circular en el día. Y claro, durante las Olimpiadas, pues se vieron, y algunos informadores mal informados de la televisión decían, oiga, es que esto es contaminación. Pero Pekín en el verano, como usted lo cuenta, es muy brumoso. Entonces se veía una gran bruma. Pero en cuanto se levantó la bruma, salieron unos cielos que nunca se habían visto en la capital de China desde hacía, yo creo que 20 años, desde que usted estaba allí por ahí, general. Sí, realmente fue espectacular lo que sucedió. Entonces, después de las Olimpiadas, lo que han implementado es un programa muy parecido a lo que nosotros tenemos aquí en México. De hecho, no muy parecido, exactamente igual. Los días lunes, los carros con placas 1 y 6 no pueden circular. Los días martes es el 2 y el 7. Los días miércoles es el 3 y el 8, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un aprendizaje que van haciendo, se están implementando este tipo de medidas que puedan realmente solucionar en un futuro los problemas gravísimos que tienen de contaminación ambiental, que si no los enfocan y que si no lo resuelven, pueda realmente ser uno de los problemas más graves que impidan ese desarrollo del país en el que estábamos hablando hace un momento. Y finalmente, aquí quiero terminar con esto. En el siglo XXI, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pues para el año 2050 China se habrá convertido en la economía más grande del mundo. Eso yo creo que ningún economista lo duda. ¿Qué tan grande o qué tan pequeña? ¿Más grande que Estados Unidos o menos grande? ¿Quién sabe? Si es el doble o será simplemente 5% o 20%, pero todos están de acuerdo, todos los economistas, en que China será la economía más grande del mundo. China se había transformado en el mercado más apetecible del globo, sin duda, sin duda. Si es la economía más grande del mundo, la población que tenga, a pesar de que sean 1.700 millones, los divide uno, simplemente matemáticas, y van a tener un gran poder adquisitivo. Ya lo tienen. Ahora un país que tenga 200 millones de gentes con un alto poder adquisitivo, ya es un mercado muy sustantivo para cualquier país. A la mitad del siglo, China, sin duda, una de las dos superpotencias, pues con los conflictos derivados de la competencia, ¿no? Eso es lo que hablábamos hace un momento, de lo que va a pasar, de los conflictos. Pero yo creo que aquí tenemos nosotros, y todo esto va encaminado a esta última conclusión. Yo no había hablado de México, pero yo creo que aquí nosotros tenemos una tarea muy considerable que hacer. Tenemos que insertarnos, no es una obligación de insertarnos en ese mundo chino. So pena de quedarnos otra vez en la estación y que se nos vaya el tren. Porque sin duda va a ser una economía sumamente grande, sumamente poderosa. Y es más que nunca, y ahora lo vemos con mucha más claridad, tenemos que diversificar nuestra dependencia económica. Tenemos que buscar otros lares. Tenemos que buscar otras perspectivas para la economía del país si queremos realmente sobrevivir como país. Hemos dependido demasiado de una sola economía. Siempre he insistido que el 90% de nuestras exportaciones dirigidas a un solo mercado nos vuelve sumamente vulnerables. Y ahora estamos más vulnerables que nunca.
porque no hemos cambiado nuestra estructura. ¿Que China no es un mercado fácil? No lo es. No lo es. Pero más difícil será si no intentamos penetrarlo. Y allí yo creo que si no hacemos esa tarea, nos vamos a quedar fuera. Y si nos quedamos fuera, nos puede ir muy mal. Nos puede ir muy mal económicamente, no me estoy refiriendo a que nos vayan a hacer represalias, pero sí nos puede ir muy mal. Entonces, quiero dejar esa semillita allí con todos ustedes. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor embajador Sergio Ley López. A continuación, daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les solicito levanten la mano para formular su pregunta y ponerse de pie cuando tengan el micrófono. Básicamente es bajo el mismo contexto. Una, ¿qué tan viable es para las empresas mexicanas entrar a China? ¿Qué tanto impulso por parte del gobierno hay para las empresas mexicanas? ¿Y qué empresas mexicanas están en la mira para entrar a China? Gracias. Creo que ya la tomamos, no sé si prefieran que tomemos. No, yo creo que contesto una por una, ¿no? Porque si no después yo mismo me confundo y pueda haber. No, yo creo que ha habido algunas empresas mexicanas, y yo les podría mencionar con bastante éxito, que han penetrado al mercado chino con una estrategia importante, pensada, bien pensada. Una de ellas les mencionaría pues el Grupo Modelo, con la cerveza Corona, que ya ellos fueron uno de los pioneros, abrieron un mercado para una cerveza que era prácticamente desconocida en China, pero que con el tiempo la fueron posicionando como una cerveza de élite. Ahora es muy chic tomar una cerveza Corona en los bares más elegantes. Están las chicas más elegantes tomando una cerveza Corona de la botella, empinándose la botella. Yo creo que es un espectáculo que pocas veces lo veríamos en México, pero que en China es de buen tono, porque quieren mostrar que están tomando una cerveza Corona. Los crecimientos más grandes, desconozco las últimas cifras, porque tengo entendido de que ahora la distribución de la cerveza está en manos del socio de Modelo, que es Budweiser. Y entonces no sé qué crecimiento se está teniendo en estos momentos. Pero hasta el año de 2006, los crecimientos de ventas de cerveza Corona eran los más altos de cualquier cerveza extranjera. Entonces, para el año 2006 estaban vendiendo 2 millones de cartones al año, ¿no? Que es bastante considerable. El otro ejemplo de éxito que quisiera yo mencionar es el de Bimbo, que siguió otra estrategia. Bimbo compró una empresa que ya existía en China, una coinversión entre una empresa española y una empresa china. Primeramente lo compró para tener un pie en el mercado chino, ver los sistemas de distribución que tenían allá. Después, posteriormente, compró la parte española que tenían. Ahora ya nada más son 2 socios, antes eran 3 socios, ahora nada más son 2 socios, la parte china y la parte mexicana. En el caso de la parte china, la participación es muy pequeña, porque es una empresa, el socio es una de las municipalidades de allí, cerca de Pekín, pero que es un socio que les ha abierto las puertas. Entonces, creo que fue una estrategia muy bien pensada. Ya están haciendo panes que estén muy encaminados al gusto de los chinos. No están tratando de replicar los gansitos, que posiblemente un gansito se le da a
a un chino y lo vomita, ¿no? Porque está tan dulce, que no lo va a comer mucho. Pero están haciendo otro tipo de cosas y creo que les está yendo muy bien, están sentándose las bases y creo que en un futuro va a ser una empresa muy exitosa en China. Otro ejemplo que quisiera citar es el de Maseca. Maseca tuvo otro approach. Ellos no quisieron socio local, dijeron nos vamos 100%. Dentro de la fábrica, primero iniciaron una fábrica de tortillas, están importando la harina de maíz desde México y ahí están haciendo la tortilla para el mercado institucional, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero que junto a la fábrica de tortillas tienen la intención de en un futuro poner una fábrica de harina de maíz, pero construyeron una gran cocina, pero gigantesca cocina, donde tienen 20 chefs trabajando en incorporar la harina de maíz en platillos chinos. La intención no era tratar de que los chinos coman la tortilla, porque al chino le podrá gustar la tortilla, sí les gusta la tortilla, pero la tortilla de harina es la que comen mucho. Pero no se trataba de hacer que los chinos comieran la tortilla de maíz, sino que incorporar a la dieta de los chinos en sus comidas chinas la harina de maíz. Entonces están ahí los chefs estos haciendo platillos chinos, le ponen harina de maíz, lo que sea, y entonces invitan a dueños de restaurantes a que vayan y prueben los platillos. Y si les gustó, pues los incorporen dentro de la carta. Me parece una approach muy inteligente y que por supuesto es a muy largo plazo, y es a muy largo plazo por supuesto que están pensando que les dé los mejores rendimientos. Creo que el mercado chino, repito, no es fácil. No lo ha sido fácil para ninguna de las empresas, ni las grandes transnacionales, ni las pequeñas transnacionales. Pero sí puede ser muy, muy, muy productivo. Y nos es absolutamente indispensable que nosotros lo penetremos. Estas son las grandes empresas, pero yo creo que nosotros debemos de alentar a la pequeña y mediana empresa, que es la que finalmente puede dar la vuelta a la tortilla en ese déficit comercial brutal que tenemos con China. El año pasado el comercio global, el comercio total que tuvimos con China fue de 33 mil millones de dólares. Pero de esos 33 mil millones de dólares, solamente les vendimos 3.500 millones de dólares. Y un 29.500 fueron importaciones chinas. También creo que no es... el comercio internacional es una carretera de dos vías. Si uno quiere poner barreras en un solo sentido, indudablemente se nos va a congestionar el otro. Entonces, si tratáramos de poner barreras al flujo legal de mercancías chinas que vienen a nuestro país, indudablemente que el poco flujo que nosotros tenemos hacia aquel país se nos va a congestionar y se nos va a acabar. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es incrementar, yo creo, nuestras exportaciones a aquel país. Por ahí yo veo la necesidad que tenemos de diversificar. Tenemos que incrementar nuestras exportaciones. Tendrá dobles beneficios. Uno, el que podamos balancear nuestro comercio con China. Y el otro es que no dependamos tanto de una sola economía. Ahora, ¿qué apoyo se está dando el gobierno? Pues yo pensaría, desconozco que así esté operando, pero yo pensaría que la creación de ProMéxico está muy encaminada a este propósito. Ahora puedo decirlo con toda libertad. Uno de los grandes problemas que tenía Bancomext es que no
y perdónenme la grosería, no pelaba a los pequeños y medianos empresarios. Ellos querían dedicarse a los grandes proyectos. Y los grandes proyectos no nos necesitan a nosotros. Los grandes proyectos se van con las consultoras internacionales para que les den apoyo, etcétera, etcétera. Es el pequeño y mediano empresario el que necesita el apoyo gubernamental. Yo espero que ProMéxico así lo entienda y que sea realmente ese apoyo el que está necesitando el país, para que ese pequeño y mediano empresario sea el que vaya para allá, sea el que esté vendiendo. Y no es nada del otro mundo. Yo recuerdo un pequeño empresario, mediano empresario, que estaba fabricando estos popcorn en unas bolsas que iban selladas las bolsas y las meten al microondas, y ahí en el microondas se expande y se hacen las palomitas de maíz. Empezó a venderlo en chino y le fue muy bien. Creo que todavía les está vendiendo y tiene un éxito considerable porque empezó a meter ya sabores chinos. En lugar de ser el clásico de mantequilla con sal o de azúcar con sal, con mantequilla, pues empezó a meter algunos sabores chinos y fue bastante exitoso. Desconozco tampoco cuál haya sido la evolución de esas exportaciones, pero ese es el tipo de cosas que yo creo que nosotros debiéramos de apoyar. Y allí creo que debemos de exigir también que ese apoyo gubernamental se dé de manera efectiva. Por aquí está. Por aquí está otra. Perdón. Buenas tardes. Hace rato comentaba usted acerca de que los centros de poder comercial y económico estaban pasando del Atlántico al Pacífico. Mi pregunta es, ¿dónde va a quedar Europa con todo esto que está pasando? Bueno, yo creo que Europa, por una parte, se va a seguir consolidando. No va a evolucionar tan rápidamente como está evolucionando el Pacífico, porque pues tiene muchos problemas. Yo creo que el problema principal de Europa es la integración misma. No ha funcionado, es decir, estuvo funcionando mientras que el número de países eran 5, después 12, pero ahora con 27 o 26 países, y si se amplía más, que lleguen a 30, yo sinceramente tengo muy serias dudas de que esto llegue a evolucionar realmente como una gran potencia. Va a ser un mercado de consumo muy, muy considerable. Creo que nosotros, a pesar de nuestro tratado de libre comercio con la Unión Europea, nunca vamos a tener grandes oportunidades porque en ese plan de expansión de la Unión Europea siempre va a tener los mercados de las economías emergentes del este de Europa que están integrados a ellos y que siempre van a ser nuestra mayor competencia con mejores ventajas que las ventajas que tenemos nosotros, porque tienen una cercanía geográfica y además tienen una cercanía también ideológica y cultural que a nosotros nos falta. Entonces yo veo un poco remoto, un poco lejano, el que nosotros iniciáramos nuestras baterías, que las dirigiéramos a la Unión Europea como diversificación de mercados, porque nos van a hacer poco caso. Sin embargo, pues otras economías, por eso es que insisto en las economías del Asia, donde podamos tener mejores oportunidades al respecto. Buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días. Mi pregunta era, usted comentó en la plática que habían muchos chinos salieron de la pobreza enseñándoles. Mi pregunta es, ¿qué cambios están haciendo en educación básica para adecuarse al escenario que nos acaba de presentar? Bueno, uno de los grandes logros que han tenido los chinos es que en estos momentos prácticamente el 97% de la población entre los 15 y los 60 años sabe leer y escribir.
Esto es un logro extraordinario. El 100% de la fuerza laboral urbana sabe leer, ha terminado la escuela primaria, y aproximadamente un 70% ha terminado la escuela secundaria. ¿Qué significa esto? Es que entrenar a un trabajador en estas condiciones es muchísimo más barato que entrenarlo cuando no ha terminado la escuela primaria. ¿Por qué? Porque es más fácil enseñarlo a manejar una máquina a alguien que ha terminado la secundaria o que ha terminado cuando menos la escuela primaria, que enseñarle a manejar una máquina a alguien que no sabe o que con dificultades sabe leer y escribir. Entonces, esto fue este enfoque hacia la educación a todos los niveles. Se empezó desde que se instauró la República Popular China en el 49, con muchas vicisitudes. Un periodo como por ejemplo, el de la Revolución Cultural, casi da al traste con el sistema educativo chino, cuando Mao Zedong expuso de que las escuelas y las universidades no tenían nada que enseñar a los chinos, que la enseñanza estaba en el campo, en el trabajo productivo, etcétera, etcétera. Fue cuando cerraron todas las escuelas, universidades, y que enviaron tantos y tantos adolescentes y niños al campo para que aprendieran de la vida y aprendieran cómo se hacían las cosas en el campo. Esto trajo consecuencias desastrosas, una baja tremenda de la productividad, hasta hambrunas. Provocó hambrunas. ¿Por qué? Porque nadie estaba cultivando realmente, nadie sabía cultivar el campo. ¿Qué iban a saber unos adolescentes cultivar el campo? Afortunadamente, pues se dieron cuenta, dieron marcha atrás y bueno, han superado ese periodo, lo han superado con creces. Pero uno de los puntos torales, uno de los éxitos que ha tenido la República Popular ha sido en el área de la educación. Muchas gracias. A continuación, la doctora María Fonseca hará entrega de un reconocimiento al señor embajador Sergio Leigo. Muchas gracias. No, al contrario. Excelente. Excelente. Muchas gracias.